Ohayo minasan, bienvenidos a mi canal, yo soy Umaru y en este vídeo os traigo una reseña de manga mezclada con mitos y leyendas. Sí, minasan, estoy por aquí hablando sobre estos mangas gracias a los miembros del canal, ya que ellos han escogido esta reseña en la que os voy a hablar del manga La verdad sobre las brujas, así como diferentes mitos y leyendas que son muy típicas de la mitología vasca. Así que os invito a quedaros por aquí, tomaros un tecito, un cafecito o un helado, porque a estas alturas ya hace un calor increíble. Así que eso, os invito por aquí a quedaros para conocer esta obra y a su vez pues os contaré un poquito más acerca de mi cultura. Vamos a empezar pues con la sinopsis de esta obra como tal. Y es que remontamos varios años, bastantes años, hasta la época de la Inquisición, que también ocurrió evidentemente en España. Y en esta historia tenemos como protagonista a un joven Johann Weyer que está empezando a conocer un poquito más acerca de ese mundo que ahora nosotros conocemos como la medicina. Todo esto junto a su maestro Agripa. Como os comento, la Inquisición tuvo bastante peso durante muchos años, más de 300 años, en esta zona del mundo, por lo que fue sin duda un momento clave que dejó marcada la historia en cierto sentido. Y es que todo esto tenía una fuerte base en la religión. Además fue una época bastante chunga, he leído bastante acerca de la misma y depende del punto de vista del que leas y de la persona que esté narrando el momento, en ocasiones no parece tan malo, pero a mí personalmente me parece una época bastante dura en el que todo lo que hacías estaba medido al milímetro. Una parte de la sociedad bastante grande fue perseguida por su ideología, por su religión, que era diferente a la religión cristiana, y evidentemente la gente que hacía cosas que no debía, cosas fuera de lo común, fuera de lo normal, fuera de lo estipulado, pues era evidentemente perseguido y acusado de todo lo peor. De todo lo peor, empezando desde la herejía hasta haber pactado con el diablo y también pues evidentemente de practicar brujería. Y pues evidentemente, como ocurre en muchas ocasiones en este tipo de momentos históricos tan claves y tan rotundos y contundentes, pues hay un movimiento que va al contrario y que va intentando desmontar y demostrar que tal vez estuvieran equivocados. Dos personajes importantes de nuestra historia que son protagonistas en esta obra, es decir, Weyer y Agripa, son clave en este movimiento, en esta necesidad de demostrar que no todo era como creían. Demostrando en muchas ocasiones cómo personas acusadas de pactar con el diablo o incluso de brujería simplemente eran personas enfermas por diferentes motivos, ya sean enfermedades mentales o incluso envenenamiento. Así que sin duda fueron personas bastante importantes. Además, Weyer como tal escribió libros que causaron muchísimo impacto en el mundo, que básicamente intentaron derribar todos los cimientos de los conocimientos que eran la base de la conducta de las personas en ese momento, y la verdad es que me parece bastante clave, bastante revolucionario y sin duda valiente, porque el hecho de crear un movimiento que va en contra de todo ese cimiento que tiene la sociedad que te rodea, pues sin duda es un poquito peligroso, por no decir otra cosa. El manga como tal deja claro que parte de la historia es más bien fantasía, pero basada sin duda en hechos históricos. Porque evidentemente, aunque tenga su parte de fantasía, de fábula e incluso mezclando un poco mitos y leyendas, no deja de ser una obra basada en personas reales de nuestra historia que tuvieron un peso muy importante en la época en la que vivieron. Así que yo creo que es importantísimo e interesantísimo dar una oportunidad a esta obra, sobre todo para todos aquellos que tengáis curiosidad en la historia real detrás de todo el mundo de la brujería. Yo personalmente, como os he compartido por diferentes redes sociales, he disfrutado mucho esta lectura por diferentes motivos. Sobre todo, y en este caso, porque está muy relacionado con mi tierra y con mi cultura. Yo desde muy pequeñita he disfrutado mucho de la mitología de mi tierra, me ha interesado un montón y siempre me ha llamado la atención conocer más acerca de los mitos y leyendas pues que me rodeaban, ¿no? Y que estaban muy presentes en mi cultura
cosa que igual algunas personas, aunque sean vascas, no son conscientes de ello. Y evidentemente la parte real, la parte verídica y la parte que ocurrió realmente en casos tan famosos como las brujas de Zugarramurdi. Así que bueno, voy a empezar esta fase de mitos y leyendas. Parece que estamos aquí en un juego de rol. Para todos aquellos que os interese conocer un poquito más acerca de pues mi tierra, mi cultura y todo eso, pues os invito a quedaros y a escucharme. Puede que muchos hayáis escuchado hablar sobre las brujas de Zugarramurdi. Zugarramurdi es un pequeñito pueblo que está ubicado en el norte de Navarra, que conecta con Euskadi y también con Francia. Lo que ocurrió en Zugarramurdi es que en 1610 53 personas fueron llevadas por la Santa Inquisición a Logroño para ser juzgadas por brujería. Y es que en un pueblo tan pequeño donde todos se conocían y donde todos eran vecinos, pasaron de la noche a la mañana a acusarse entre todos ellos de brujería. A esas 53 personas a cada una le cayó una condena diferente, algunos acusados de cosas menores y otras de mayores, pero en definitiva 11 personas fueron condenadas a morir en la hoguera. ¿Y por qué Zugarramurdi y no cualquier otro pueblo? Que sí, muchos pueblos navarros fueron acusados de brujería, muchas personas fueron condenadas por ello y demás, pero concretamente en Zugarramurdi lo que pasaba es que se acusó a sus vecinos y sobre todo vecinas de participar en aquelarres, teniendo supuestamente, por lo que cuentan, el origen de la palabra aquelarre en Zugarramurdi. Y es que si vais a las cuevas de Zugarramurdi, que se pueden visitar, yo personalmente he estado un montón de veces, la última vez fue en 2020, os dejo por aquí una fotito, y es que si accedéis por la parte superior de la cueva, conecta con un prado muy grande donde se dice que pastaba un macho cabrío. La palabra aquelarre en euskera es akerlarrea, akerraren larrea, es decir, el campo del macho cabrío, conectando con lo que cuentan las leyendas que ese macho cabrío era el que organizaba y el que presenciaba todos esos aquelarres que se organizaban en Zugarramurdi. Y esa imagen del macho cabrío de Aker o Akerbels, depende de dónde lo leáis, pues fue literalmente catalogado por la iglesia como el demonio, para que veáis la relación. Y es que sí, podéis encontrar toda esta información en el propio Zugarramurdi, en el pueblo, si vais tanto al Museo de las Brujas, que está allí en el caminito hacia las cuevas, y en las propias cuevas también podéis leer información, y a mí me parece interesantísimo, siempre me ha llamado la atención, siempre me ha gustado. Y todo esto evidentemente está ligado con un montón de mitos y leyendas de la mitología vasca, entre ellas, ya os he comentado, la figura de Aker o Akerbels, que es el que lía a todos los aquelarres, y por supuesto luego están figuras tan reconocidas como Mari, que es la diosa de la mitología vasca, que según cuentan vive en las cimas de las montañas y se va cambiando de una montaña a otra, y nos protege a todos nosotros si ponemos un girasol seco en las puertas de las casas. En mi casa siempre hay un girasol y en muchas casas vascas también, y por si no lo sabéis es justamente por eso, porque supuestamente si ponemos un girasol, Mari, la diosa de la mitología vasca, es como que da luz a esa casa y ni las brujas ni los malos espíritus van a acceder a la casa a hacerte nada malo. Os estoy dando pinceladas de una cultura muy extensa que si tenéis curiosidad podéis investigar. Hay 1000 millones de referencias, hay 1000 millones de leyendas, desde las lamías hasta las brujas, como digo, teniendo presencia en actividades tan cotidianas como por ejemplo la noche de San Juan, cuando hacemos hogueras, algunos queman sus apuntes y otros saltan las llamas. En Euskadi cantamos, por lo menos en mi zona, una canción que hace referencia a una bruja que pierde su ojo, y pedimos de esta manera que con los fuegos de San Juan o con la hoguera como que ahuyentemos los malos espíritus. Así que es como que está todo muy relacionado con mi cultura y estoy muy como contenta porque siempre me ha gustado mucho, y el tener un manga que trata de la brujería desde el lado de los mitos y leyendas y también de lo que fue tangible, real y de lo que ocurrió en la Inquisición, pues me parece extremadamente interesante. Ella fangirleando máximamente, juntando historia con mitología, o sea, no podía pedir más.
Así que bueno, después de este momento fan y este momento historia, me gustaría que me contarais en comentarios qué os ha parecido a vosotros este manga. Sé que en concreto en el norte de España tenemos mucha variedad de mitología, historias y leyendas, que muchas de ellas están relacionadas con el mundo de la brujería. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué tenéis para compartir de vuestra cultura? Y me gustaría saber si en vuestro país, del que me estáis viendo, es algo completamente distinto, no vivisteis la Inquisición ni el concepto bruja como la que vivimos aquí, ni nada de esta parte de la historia. Pues me gustaría saber qué os parece, si os ha parecido interesante, si os gusta, si os gustaría saber más al respecto, pues os estaré leyendo para todo, porque ya os digo que esto es extremadamente extenso y da para mucho. Pero bueno, desde mi momento fan os comento que si queréis conocer más acerca de toda la mitología vasca y en concreto de Zugarramurdi, aunque ya os digo que está en el norte de Navarra, pues ahí las culturas se mezclotean un poquito por el tema de la historia y todo eso. Pues bueno, en el norte de Navarra, si os interesa la historia real y lo que ocurrió en ese pequeñísimo pueblo, porque es diminuto, pues os animo a ir, que vayáis al Museo de las Brujas, que conozcáis lo que es la cueva y os deis cuenta de la dimensión que tiene eso, porque igual nos imaginamos una cueva super mini donde entraban 4 gatos, pero no, os digo que en la actualidad se hacen fiestas en esa cueva y se organizan banquetes enormes. No sé si ahora por la época en la que estamos viviendo seguirán ocurriendo, pero sé que ocurren cosas muy guays y se organizan cosas culturales dentro de la cueva de Zugarramurdi, porque es que se presta a ello, porque es enorme. Digamos que las llamas de la fiesta nunca se van a apagar en esas cuevas. Así que bueno, hasta aquí este vídeo. Me diréis, Umaru, la reseña ha durado muy poco, y es que sí, es así, porque digamos que la historia habla por sí misma, ya que la historia es la que ha regido estos 3 tomos, aunque sí que tiene su parte, como digo, más fantástica y no de tanto rigor histórico, ni pretendo buscarlo tampoco. Me ha encantado. Este manga ha escarbado una parte de mí que tenía un poquito más olvidada, que ya os digo que es ese momento fan de la mitología vasca y de todo lo que implica, porque aunque evidentemente en este caso habla más del concepto bruja como una persona normal, ya sean herbolarias, ya sean matronas o ya sean mujeres que están más relacionadas, o estaban mejor dicho, más relacionadas con lo que hoy conocemos como medicina, pues todo eso ha removido en mí ese tema que tanto me gustaba y quería aquí compartirlo con vosotros, porque de esa manera puede que os despierte a vosotros también esa curiosidad por entender un poquito más acerca de todo esto. Yo solo os invito a leerlo porque os va a encantar si os gustan todos estos temas. Llega a un punto en el que está tan bien escrito y tiene un dibujo tan llamativo que hasta da rabia en algunos momentos en cómo intentan justificarlo todo, en cómo acusan a todo el mundo de herejía. Es como te cojo de los pelos y te arrastro por todo el pueblo. Pero bueno, ese es el concepto que plasma este manga y yo os invito a leerlo. Como veis, tengo momentos marcados que os habré estado enseñando por aquí por el vídeo, pero bueno, pequeñas pinceladas de todo lo que tiene este manga para vosotros, así que ya estáis tardando en haceros con él y en leerlo. Por mi parte no tengo mucho más que añadir acerca de la obra. Me podéis dejar en comentarios todo lo que creáis vosotros, si habéis leído el manga. Incluso sería interesante que me dejarais vuestra opinión, porque de esa manera otras personas tienen perspectivas diferentes. Y eso, solo me queda añadiros una cosita, y es que si os gusta mi contenido, mi canal, todo lo que hago y cómo se me va la olla con las cosas que me apasionan, pues tenéis la opción de haceros miembros del canal, aquí abajito donde pone unirse, y también en la descripción os dejo siempre un link donde si clicáis se os despliega la información acerca de esta membresía, sus diferentes categorías y beneficios para vosotros. Así que bueno, no me enrollo más, que bastante habéis tenido, y si os ha gustado este vídeo no olvidéis darme un likecito, suscribiros si no lo habéis hecho, y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Mi!